Bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, ¿cuántos pensamientos encontrados, Danilo, en esto? Sí, sí. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas situaciones difíciles? Vivimos Sí. en un mundo donde los niveles de incertidumbre se están creciendo cada día más. Así es. Y bueno, la institucionalidad, la consolidación, la tranquilidad institucional, bueno, esas cosas andan todavía en un terreno muy movedizo. A pesar de que hoy, siendo día del Poder Judicial, el presidente de la República estuvo por la Suprema Corte de Justicia y allá hubo, si se quiere, una convocatoria a distintos poderes del Estado que estuvieron presentes por allí, sobre todo los ligados al área de la justicia. Y cuando hablamos de fragilidad de la institucionalidad y todas esas cosas, sin embargo, aquí el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en este día del Poder Judicial, pues habla muy positivamente de los trabajos o el fortalecimiento, el trabajo que se ha estado haciendo y el fortalecimiento que en el área de la justicia, a través del desempeño de la Suprema, se ha logrado de un tiempo a esta parte. Él habla, por ejemplo, de que la especie de retraso, la mora judicial de unos 40 años, que había un retraso de unos 40 años, ha logrado actualizarse, se ha puesto al día. Se está superando. Se ha estado superando. Y que dice, por ejemplo, que en un 87% los tribunales, los casos han sido tratados, un 87% han sido tratados positivamente por los tribunales del país. Y esa sí es una gran noticia. Entonces, sí es una gran noticia. Entonces, yo diría, Danilo, yo interpreto esto, diríamos, pudiera ser una especie de rendición de cuenta, porque de rendición de cuenta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, una especie de rendición de cuenta para dos cosas. Si rinde cuenta y no lo dejan, bueno, ya rindió y proyectaría lo que se ha logrado en su gestión. Y de lo contrario también, o de lo contrario no, y por demás, como por ahí viene próximamente, no recuerdo el tiempo que le falta, pero no es tanto a él, para probablemente un año, no sé cuánto. Un año y pico, exactamente. Pero el asunto pudiera ser que ha habido oportunidad para un roce con el actual liderazgo político del país, si se quiere, y la persona del jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, y ese roce, a propósito de las convocatorias del Consejo de la Magistratura y además esos días del Poder Judicial, que siempre hay convocatorias, que por cierto, el año pasado, el día del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo estuvo representado por la vicepresidenta Raquel Peña, no por el presidente de la República. Sin embargo, ahora sí estuvo. Ha habido más comunicación. Entonces, en esa especie de rendición de cuentas, Danilo, que yo interpreto, pudiera servir para, si se quiere, apuntalarlo para una renovación de su gestión cuando venga la fecha, cuando caduque el periodo para el cual fue escogido. Eso pudiera ayudarle. Pero aunque eso es relativo, porque recordemos que hubo 3 jueces muy buenos dentro del grupo de los 5 cargos que había Una de ellas había contribuido de manera edificante a la actualización, superar la mora judicial. A superar pero también una de ellas, pero también el locoeño, sí, Alexis Rí, que recordemos que también ahora fue nombrado en una comisión que tiene que ver con, creo que es con el tema de SENASA, un consejo que se ha integrado ahí para recuperar eso, para ver que todos los tufos que andan ahí. Entonces, a él, como una especie de premio de consolación, supongo yo que a recomendación directa del propio presidente de la República, ante las críticas que se recibieron por no haberlo incluido ahí,
Y a pesar de su preparación, de sus méritos, de todas sus Y su cosas. preparación y su entrega. Y su entrega. Los porque- tres jueces se entregaron a sus Exacto. labores. Entonces, bueno, ahora se le ha nombrado en esa, cuando termine su periodo, que termina próximamente. Entonces, yo pienso que eso pudiera apuntalar en el caso de esa rendición de cuentas. Yo estoy diciendo rendición de cuentas, nadie ha hablado de eso, yo solamente, hasta que yo sepa, hasta donde yo sepa. Pero eso pudiera también apuntalarlo. Yo creo Pero que sí. al mismo tiempo aclaramos que como pasó con estos tres jueces que dieron muestras de su eficiencia y sin embargo no los tomaron en cuenta, entonces cualquier cosa podría suceder. Y bueno, después de todo, Luis, el presidente Abinader está en renovación. Sí. Dijo que está por renovarlo todo. Claro. Tú sabes que en la columna del sábado justamente yo hablaba de acogiéndome a una sugerencia que hacía Monseñor Castro Marte, el obispo de Higüey, que le pedía al presidente de la República, a propósito de una presentación de él en el Canal 37, le sugería un remeneón de la mata, Sí, sí. remover la mata y relanzar su gobierno. Entonces yo en la columna estaba hablando de lo que generalmente se convierte en una especie de práctica de los presidentes, de dejar durante mucho tiempo a los mismos funcionarios y casi terminar su periodo con el mismo equipo y cuidado si más, o seguir un bateo y corrido con la misma gente como pasó ahora en sentido general con el actual presidente Luis Abinader, que ella va por 5 años y muchísima de la gente que ha estado removiéndose ahora estaba desde el principio. Sí, incluso algunos que no tuvieron el mejor desempeño te lo han nombrado en posiciones superiores. Claro. Yo hablaba ahí en la columna de razones de sobra para remenear la mata y que ojalá el presidente acogiera esa sugerencia de esa voz alta de la iglesia que es Señor Castro. el Monseñor Castro Marte. Entonces, el presidente ha estado removiendo la mata, aunque hasta ahora, Danilo, dentro de ese remeneón de mata, solamente hay 3 figuras o caras nuevas. Sí, Todo lo demás es reciclar. un reciclaje de las mismas caras. Así es. Uno que otro, con algún ruidito por ahí, como fue el caso de el momentáneamente director del Seguro Banreserva, o Seguros Reserva, es que lo designan director de aduana en sustitución. Parece que era una posición codiciada por él. Él parece no. Él era un aspirante permanente desde la transición. Yo personalmente obtuve el dato en el periodo de transición de que este ciudadano le dijo al presidente que quería ir allí o estaba forcejeando para ir allí y en un momento dado el jefe del Estado y bueno, solamente 2 gente pudieran hablar, digo 3, pero 2 gente pudieran. Tus fuentes son pero ven acá. de alta fidelidad. De altísima fidelidad. Entonces, en un momento determinado, el presidente le dijo, mira, lo que hay es eso. Lo que hay es eso. Era Indotel. Recordemos que él fue... Ve por allá. Ve por allá, entérate de lo que hay allí, de lo que hay que hacer allí, de qué es aquello, pero eso es lo que hay. Entonces, y eso fue así. Entonces, él fue a Indotel. Recordemos que hay un ciclón batatero, que creo que quedaron unas 4 o 5 personas del equipo de técnicos, de personas calificadas que comenzaron desde cuando la fundación de esa institución, que comenzó, el primer titular fue Orlando Jorge, el difunto Orlando Jorge Mera, fue el primer director. Quedaron 4 o 5 gente, después votó todo el mundo allí. Bueno, de hecho me dijeron que hoy en aduana hay mucha gente que está nerviosa porque él es un hombre de aprestos clientelares. Exacto. Y tiene una clientela surtida. Claro. Comentando yo con mi esposa el tema, dice ella, bueno, lo que pasa es que él tiene como es un cuadro político o una figura, que él tiene mucha gente
a quién nombrar, que yo cuándo, y buscar empleo. Y digo, sí, recordemos que en su momento, cuando estuvo en el Indotel, se habilitaron un par de guaguas para 30 y pico de personas de San Pedro de Macorís fueron designadas allí. Y entonces iban las guaguas que debían recoger a los empleados de aquí, entonces tenían que ir a San Pedro de Macorís todos los días a buscar y a volver a retornar a los empleados de allí. Entonces, bueno, para los fines, en ese caso, Danilo, es un ascenso, porque llevado de Seguro Reserva a la Dirección de Aduana, que maneja tantos... además que la goloseaba. Que la goloseaba. Entonces, porque también dicen algunos mentideros por ahí, se dice que él estaba queriendo serruchar el palo allí, pero que no pudo. Ya ellos estaba bien establecido y no pudo llegar allí, pero ahora sí, ahora pudo llegar. Pero era un eterno aspirante allí. Es uno de los, quizás el único caso, Danilo, donde hubo un ruidito por ahí, que por cierto él aclaró, y eso hay que reconocerlo en beneficio de él. Él aclaró que mayormente ese ruido, que tuvo bien que la aclarara, porque ese ruido incluso pertenecía más para atrás, porque él llegó el otro día allí, que yo pienso que debieron dejarlo allí, ya que estaba ahí. Pero bueno, porque ¿por qué aspirar? Eso es como a un gobierno que está comenzando. Yo quiero ir a la dirección de drogas, o yo quiero ir a aduana, a esas dos instituciones. ¿A qué usted va allí? No, yo creo que si yo fuera presidente, el que me pide aduana, yo lo mando a meter preso. Primero, preventivamente. por sospecha, preventivamente. Sí, métemelo preso. Mientras tanto, lo que se investiga, a ver qué es lo que él quiere buscar allí. Qué sé yo. Bueno, entonces, Danilo, pero entonces hubo otros cambios. Recordemos que se comenzó por el principio, como es natural, no se comenzó al revés. La designación de un nuevo consultor jurídico en la persona del experimentado magistrado Subero Isa. Muy experimentado. Muy experimentado. Presidente de la Suprema. Presidente de la Suprema durante unos 14 años, 12, 14 años, en la Suprema Corte de Justicia, y entonces venía ya prestando algunos servicios en algunas comisiones, en la Comisión de Justicia, el asunto de la carcelario, por ahí tenía algunos temas, pero ya había algún acercamiento por allí. Y entonces el consultor pasó a ser consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y el consultor, el doctor Antoliano Peralta Romero, pasa a construir de cero el recién creado Ministerio de Justicia. Que yo creía que iban a hacer un acto especial para ese recién creado Ministerio de Justicia hoy, que es Día del Poder Judicial. Sí, quizá no se hizo nada porque como todavía no hay nada... Entonces, está en cero el hombre. Está en cero. Yo no sé si lo invitaron al Día del Poder Judicial, porque como había mucha representación allí, por cierto, bastante muy nutrida e importante la concurrencia, porque como te dije, tuvo el presidente que el año anterior no estuvo, sino la vicepresidenta. Entonces allí estuvieron representantes, expresidentes vivos, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia, como el propio Subero Isa, y también el magistrado Germán estuvo por allí, Mariano Germán estuvo allí, y se hizo Henry Molina, que proviene, yo diría que de la escuela, para los fines, de la escuela del magistrado Subero Isa, porque él fue, por cierto, director de la escuela de la magistratura cuando estuvo en su momento, de la magistratura, no de la judicatura, de la magistratura. Bueno, fue el director de la escuela. Bueno, entonces él reconoció la presencia de ellos y además le reconoció que dentro del avance que ha tenido la justicia, ellos son, diríamos, responsables o han sido piezas clave. Y también allí estuvo el presidente como invitado, el expresidente Leonel Fernández, que yo pienso que fue a propósito y esto vendría quizás a un reconocimiento porque por las modificaciones, las reformas que se hicieron. La primera oleada grande de reformas fueron bajo los auspicios de la presidencia del presidente Fernández. Claro, y lo resaltó, el magistrado Henry Molina lo resaltó justamente, y yo supongo que ahí a eso tiene que ver la invitación. Yo no sé si invitaron, pero es probable que no, porque como no participaron de esas reformas,
a los expresidentes Danilo Medina e Hipólito Mejía. Ellos no creo que participaran en la consolidación de reformas institucionales o de reformas, al contrario, en determinado momento hubo sus amenazas. Entonces no sé si fueron invitados, pero de todas maneras parece que se caía de la mata la invitación al presidente Fernández por esa participación de él. A propósito, ¿tú sabes a qué hora va a dirigirse el presidente Fernández al país con el tema de Venezuela? No sé, va a fijar su posición, porque parece que va a que algunas turbamultas que estaban, o voces agoreras, gente insidiosa, insidiosas, voces que querían que él que él ahora hablara. Y todo fue porque en un momento determinado él participó en las pasadas elecciones como observador. Lo invitaron. A él lo invitaron en función de su peso internacional, de sus relaciones y su demás, y su experiencia como estadista. Claro. Bueno, lo invitaron eran miembros de la comisión de observadores, el expresidente Samper, que por cierto ha tenido algunas metidas de patas ahí. En Colombia están desafortunados. Iba Petro de que convocar una manifestación, no sé para qué. No se sabe para qué. Bueno, pues entonces alguna gente decía que el presidente Fernández que hable, que fije su posición, pero ven acá, necesariamente quien tiene que fijarla es el país, y el país, justamente el presidente de la República, Luis Abinader, fijó su posición de la República Dominicana. Creo que fue coherente. Claro, el país pide en la OEA una transición democrática en Venezuela. Y entonces el vicecanciller, a través del vicecanciller, justamente, dice aquí el Francisco Caraballo, República Dominicana pide en la OEA una transición, respalda un proceso que sea democrático y realista, porque el de ahora parecería como una película ahí, un asunto que... Está bastante confuso. Bastante confuso. Uno no sabe cuál es la realidad exacta de lo que está pasando en Venezuela. Claro, pero esa solicitud... ¿Por qué sendero se está caminando? Pero esa solicitud al expresidente Fernández que fije posición, pero ven, que necesariamente no tiene por qué referirse a ese tema. No es gobierno. No es gobierno. Porque es oposición. Bueno, pero lo va a complacer. Lo va a complacer. Tú sabes que a mí no me... Yo creía que... Soy de opinión que él debió dejar... Era un tema que debió haberlo... Sí, que ya lo fijó el gobierno dominicano, fijó posición y estamos bien. Yo ahí me acogiera a unas declaraciones en su momento, recuerdo haberlo oído, yo estaba ahí. He estado en muchas cosas para poderlo contar. Recuerdo un telemaratón que hubo hace un tiempo por allá, todavía el presidente Fernández era presidente. Entonces, a propósito de un ciclón que hubo aquí, no recuerdo ya ni cómo se llamó, pero el ciclón no fue político, fue de tormenta, fue una situación tormenta natural, fenómeno natural, o de la naturaleza, bravuras de la naturaleza, unos desastres. Ahí se convocó a un telemaratón, eso fue en Telecentro, allá en Canal 13, en La Pastel. Ahí estaba el cardenal López Rodríguez, estaba Agripino Núñez, estaba una cantidad de representantes, estaba el señor Corripio, Pepín Corripio, muchísimos empresarios, un telemaratón. Y bueno, entonces ahí se trajo a colación de unas donaciones, algunos aportes que habían hecho algunos países a través de la iglesia. ¿Qué pasa? Que el Ejecutivo del momento emitió un decreto donde descentralizaba el manejo de todas las ayudas que venían a través de las aduanas y qué sé yo, que llegaban de ayudas de los distintos países. ¿Qué pasa? Que como ya era un decreto, fue muy abarcador, fue muy amplio, y metieron en el mismo saco a lo que se traía, a lo que se enviaba a través de la iglesia y sus relaciones a nivel internacional. Y el el cardenal en ese momento, y repito que yo estaba ahí, al lado, dijo, esas son palabras necias, cosas necias, a las que no se le hace caso, no se le hace caso. Eso, yo fui testigo de excepción de esas expresiones, de esas cosas que acostumbraba el cardenal, con las cuales... Él era directo, frontal y sin medias tintas ninguna. Exacto. Eso no se le hace caso, pero bueno.
Y entonces por eso, después en un momento determinado, tú y yo resaltamos aquí muchas veces, yo lo hice en la columna, qué falta hacía esa ausencia del cardenal por razones de salud y de edad del cardenal López Rodríguez, que sigue siendo el cardenal, sigue siendo el cardenal. Porque eso es perpetuo ya. Eso es de por vida. Entonces, y a propósito, nosotros disfrutamos de muchas conversaciones mañaneras. Claro, cuando salíamos del programa, que teníamos en las emisiones en la mañana, en Televida, el canal de la iglesia, entonces de allá la transmisión de la mañana era de 8 a 9, la transmisión. Entonces, de allá lo mandábamos para acá y lo transmitíamos en este mismo horario aquí. Entonces, después que salimos de allá, de Televida, cuando se quitó a toda la programación, todo lo que no era estrictamente religioso, bueno, entonces nos refugiamos aquí hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí. Y entonces, así son las cosas. Pero bueno, ese ausentismo de la iglesia se ha estado retomando con la designación de un obispo coadjutor que realmente ha asumido sus funciones mientras lo que se investiga el caso. Y el obispo Osoria, que es el titular, sigue siendo el titular todavía hasta que termine, llegue a los 75 años, ¿verdad? Entonces, por cierto, reapareció en días pasados, estaban los dos, fue una misa concelebrada, participaron los dos, pero mientras tanto el obispo coadjutor ha estado fijando sus posiciones, ha estado haciendo actos de presencia y tuve el honor de conocerlo recientemente. Sí, en una actividad que se hizo ahí en la parroquia de la Universidad Católica de Santo Domingo, que venía siendo su especie de posada. Mientras tanto, él vino de La Vega. Cuando fue trasladado para acá, tengo entendido que ahí era donde estaba morando, y entonces tuve el honor de conocerlo. Qué bueno. Y entonces ahí, por cierto, comentamos algo de lo que yo le había escrito ya en la columna. Ya que yo conocía varias personalidades cuando corría temprano en el Mirador. Un día se lo dije a... Ya tú no corres, tú caminas. Sí, ya no estamos para correr. No estamos para correr, ¿verdad? Como el man, el que era... Yo creo que ni que le caiga atrás un perro a uno. Ya no corro. Tú sabes que le cae atrás un perro, lo que hay que parar. Entonces tú le haces el saludo al perro y el perro, cuando ve que tú le haces resistencia, entonces, dependiendo de la raza. Sí, dependiendo. Pero eso Rottweiler no se para. Dependiendo de la raza. El que mencionaste que era presidente de la Suprema, Germán. Sí, Mariano Germán. Yo lo veo un día con los mangos, tumbando mangos. Maroteando. Y digo, usted me ha resuelto un problema. Dice, porque yo tengo un amigo que me manda una carta de Noruega diciéndome de la sencillez del rey, que él lo ve montando bicicleta. Entonces digo, yo le voy a escribir diciendo que el presidente de la Suprema está maroteando. Serio, muchísimo. Interesante. Bueno, vamos a ir a la primera pausa, Danilo, y entonces de allá para acá, vamos todavía, el caso Maduro está todavía verde. Verdecito está, no ha madurado todavía. El tema Venezuela, ¿verdad? Entonces hay varias cosas, porque a todo esto el señor Diosdado Cabello, el hombre que sin tener cabello, pero bueno, es Diosdado, dado a tantas cosas. Sí, le salen cosas descabelladas. Oh, cosas descabelladas. Ayer andaba, dice, hoy día 6, andaba manejando su vehículo, recorriendo las calles de Caracas. Patrullando y viendo cuál era la normalidad que había en las calles de Caracas. La normalidad era que estaban intimidando a todos los venezolanos. Deportando periodistas. Un periodista español lo pusieron en Colombia, mandaron un par de colombianos y metieron presos como a 19 periodistas venezolanos. Exacto. No, y yo vi a unos militares que estaban en trajes no de faena,
hablando de ellos iban a hacer cumplir la Constitución y que aquellos que se pusieran a celebrar la prisión de Maduro. No, a celebrar la invasión que dio lugar a la extracción del presidente Maduro, que por cierto Donald Trump le ha dado la categoría de presidente. De eso vamos a hablar también, ¿verdad? Sí, porque el presidente Maduro, pero era presidente. Entonces, no, incluso ahora en el expediente no aparece el cartel de los soles. Exacto. O sea, que cosas que cambian, ¿no? Ha ido cambiando tantas cosas que, bueno, no se entiende, ese rompecabezas. Vamos a la pausa, director. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. El coro Indubán nos viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, abuela en su greca cuela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, cantan las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro Indubán les desea felicidad. El coro Indubán les desea felicidad. El coro Indubán. ¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia Indubán. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hablando del plano local, pasamos así muy rápido el asunto de las designaciones que hiciera el presidente Abinader, que anuncia una nueva etapa con los cambios en su gobierno. Entonces, los movimientos dice que seguirán y buscan recomponer la cohesión del gobierno. Entonces, bueno, resaltamos que solamente hay 3 caras nuevas, los otros fueron... ¿cómo se llama esto? Sí, reciclando las mismas fichas, pero de todas maneras se incorporan, además de Subero, cara nueva, está el ministro de Agricultura, por fin. Que yo no sé, ahora parece Por mucha fin, gente buscándole virtudes que nadie se la vio al destituido ministro de Agricultura. Pero yo no sé cuál es virtud. No, hombre, no. Ni, es una de los peores ni siquiera desempeños. Virtudes Álvarez. ¿Qué virtudes? Por Dios. Entonces, también está el nuevo titular de
Dirección de Impuestos Internos, a donde se entiende. Me dicen que es un profesional muy altamente calificado. Altamente calificado. Entonces debe ir él debe ir a Seguros Reserva, esa es la versión. Entonces se anuncian que vienen otras designaciones, que son muchos. El presidente necesitaba esto, fíjate que aunque nada más son tres caras nuevas, debe escogerse más caras, debe incorporarse. Hay ruidos todavía por ahí en el mismo sector agropecuario, muchos ruidos en el sector agrícola, agropecuario. Entonces no solamente ese es un sector que políticamente para los fines, o fue cuota otorgada al expresidente Hipólito Mejía como segundo líder dentro de la organización, el PRM en el poder, pero yo creo que al margen de eso, ya el presidente cumplió con ese sector, ya cumplió. Después de 5 años, le dio por 4 años el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Agricultura, y un paquete de... Cumplió de forma sobrada. Sobrada. Me dicen también que creo que está entre los destituidos o sustituidos el director de Bienes Nacionales y también director del CEA, del cuasi desaparecido CEA. Y todavía no tiene destino Tony Peñaguaba. Con muchísimo ruido, el anterior de Bienes Nacionales, muchísimos ruidos que hubo allí y muchísimos maltratos que hubo a personal al Burgos Gómez. Burgos Gómez, a quien... que proviene también, ese es del sector de Hipólito Mejía, que fue gobernador, creo que fue el primer gobernador, no recuerdo, creo que fue el primer gobernador de aquel lado, la parte oriental de Santo Domingo. La provincia de Santo Domingo. Y allí hubo mucha gente que con la desaparición del CEA los cancelaron o los desficharon, pero no le entregaban la prestación. Le entregaron sus prestaciones. E hicieron 50,000 manifestaciones, 20,000 protestas y qué sé yo, y no le hacían caso. Y ese señor se portó como un troglodita allí, como un troglodita, de la gente que le hacía muchísimo daño al gobierno. Y también hay un área por ahí que tiene que ver con los préstamos agrícolas, que eso todavía es un ruido por ahí que anda todo lo que da. Incluso ese ruido anda ruidando y rondando y tronando en las redes. Que no oye el que no quiere oír. El que no quiere oír. Entonces, yo oía ahí un muchacho que es joven todavía, muchacho se le puede decir, joven abogado, que es del PLD, él se inscribió finalmente, no recuerdo ahora, que está diciendo, y que me pregunten a mí que yo tengo ese expediente, ojalá el presidente quisiera que yo pero si él tuviera acceso, él iba a mandarme eso para yo mandárselo al presidente, a su cuenta. Para que son informaciones interesantes, porque le dice, mire, yo le voy a mandar a decir hasta los números de los préstamos de personas que vivían incluso fuera del país y que le aprobaron un préstamo agrícola. Un préstamo, viviendo fuera del país, le aprobaron un préstamo, o sea, muchísimas cosas de esas, como también un programa que hubo para Ocoa, mi provincia, y entonces, no recuerdo cómo se llama, cuál fue el calificativo que le dieron, o la calificación que se le dio, el nombre que se le puso a ese programa para ir en auxilio, a propósito de la tormenta más reciente, de los agricultores que perdieron sus cosechas y que tuvieron muchísimos problemas con eso. Entonces, gente que perdió su cosecha, entonces le fueron con una compensación hasta de 2.500 pesos. Yo te pregunto, eso es una galleta sin mano, salirle, y una grosería, que a una persona que gasta miles y miles de pesos en una cosecha, en preparación de tierra, en agroquímicos, en qué sé yo qué cosa, en mano de obra, en semillas, en qué sé yo qué, y que entonces le vengan a decir que con 2.500 pesos, eso es un bofetón, ¿sí me entiende? Y entonces, parte de esas cosas... Un insulto. Un insulto es el mejor término que cabe. Entonces, todas esas cosas están en ese expediente que están dentro de la sombrilla del sector agropecuario, que lo vine diciendo durante mucho tiempo. Ese es un hombre de Hipólito Mejía. Claro, y mucha gente, ¿tú te acuerdas del asunto? Se decía que este señor era, lo es, productor de plátano. Y es una gran ironía que un productor de plátano, entonces vengan los plátanos y se disparen
y estén. El plátano, que como el arroz, es un producto político. Sí, sí, altamente sensible. Altamente muy sensible, muy sensitivo. Tú recuerdas, no sé si recordarás cuando aquellas campañas, cuando yo recuerdo a ver a Guarionés Lluveres, cuando todavía estaba en el Partido Reformista, después se fue de ahí, y cuando exhibía un plátano. Mire que este plátano que están, que yo cuando, pero eran cheles, cheles cuando está ahí. Y el plátano, en el gobierno del PRD, mira cómo se disparó, que yo qué. Y es un plátano que se está vendiendo chiquito y 40 pesos. Es una barbaridad, es una barbaridad que haya llegado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que el plátano no esté así? Bueno, sembrar más plátano y darle apoyo a los productores. Y plátano de calidad. ¿Tú me entiendes? A los verdaderos productores incentivarlos. Claro, no, pero el Estado como tal puede hacerlo a través de los apoyo a los campesinos, agricultores que están asentados en el Instituto Agrario Dominicano. Entonces, todos esos programas, todas esas cosas andan manga por hombro. Y entonces eso es un sector sumamente descuidado, sumamente descuidado. Y entonces vendiéndole bultos al presidente de la República, que no conoce ese sector. Al presidente Luis Abinader le ha pasado, Danilo, yo sé un poquito de esa cosa del sector agropecuario, un poquito, porque nací en Ocoa y entonces yo nací allá, pero entonces yo voy y vengo cada cierto tiempo y tengo un revolcadero de burro allá y unas cuantas matas de aguacate. Y unas cuantas matas de aguacate. Entonces conozco un poquito de ese sector. Siempre me ha interesado ese sector. En algún momento cuando yo fui reportero cubrí ese sector. Papito me decía, la hacienda. La hacienda, son cosas que distinto embajador, vecino mío de mucho aprecio. Un gran hombre, iba a destiempo. Entonces, repito, Danilo, concluyo en afirmar que al presidente Abinader le pasó lo mismo que al presidente Leonel Fernández en su primer periodo. Abogado, pero desconocedor de la realidad del campo. Hombre de ciudad. De ciudad, no del campo. No, entonces Luis Abinader, hombre de ciudad también, de negocios en la ciudad y de muchos negocios en la ciudad, de muchas relaciones, de muchas cosas, pero también desconocedor del campo. Y entonces le han metido batata por liebre en este caso, batata por ñame. Ha nombrado ñames en el sector agropecuario y entonces el resultado no ha sido jalea, no ha sido boñuelo, no ha sido nada que tenga que ver con la producción realmente, sino con cuentos. Pero bueno, hay muchas otras cosas interesantes. Déjenme ver si cómo anda el tiempo. Vamos a hacer la última pausa para entonces volver con otras pinceladas que tenemos sobre el caso Venezuela, que sigue picando y extendiéndose. Así es. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. El coro y Dubán nos viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, la abuela en su greca cuela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, cantan las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro y Dubán les desea felicidad. El coro y Dubán les desea felicidad. El coro y Dubán. ¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Tú
Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Buenas noches. ¿Hoy es qué? Hoy es 6 de enero y son las 11 exactamente de la noche. Toda Caracas está en calma. Aquí andamos por la avenida principal de Chuao, ¿es esto, verdad? Avenida principal de Chuao. Todo está en calma, en tranquilidad. En tranquilidad. Nuestro pueblo consciente sabe lo que debemos hacer, trabajar. La calle en tranquilidad, un pueblo consciente y sabe lo que debe hacer. Pero ven acá. Han metido a la gente a la casa por miedo. La gente, oye, un pueblo consciente, pues se supone que si el pueblo está consciente lo que tenía que tirarse a la calle. Oye, y cuando uno que conoce a Caracas, yo lo conozco, tú lo conoces, es una capital bulliciosa que tú... Claro. Mira, eso está un desierto. Un desierto. Y dice, a las 11 de la noche, y fíjense, todo en tranquilidad, un pueblo consciente, pero ¿consciente de qué? Porque, o sea, si fuera, inclusive, en función de lo que dice la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, si fuera así, entonces, lo que debería ser el pueblo tirado a la calle, porque ella incluso habla, en su juramentación, habla del dolor, de la que sé yo, y entonces, y el mismo Diosdado está hablando de los asesinatos a sangre fría que se hizo con el anillo, ¿cómo se llama? El anillo de seguridad. El anillo de seguridad del presidente. El primer anillo, que es el que está exacto, el que tiene responsable mayor de las tropas élites de Cuba, de las avispas negras. Que se fueron todos. Sí. 32 miembros de avispas negras quedaron de las salas. 3 coroneles y un teniente coronel. Sí, y 3 mayores. Bueno, 2 coroneles y un teniente coronel. Sí, y mayores. O sea, eran para los fines oficiales superiores más el otro... varios tenientes, subtenientes. Varios rangos, pero 32 personas que, recordemos, Danilo, que, y recordará parte del auditorio, que cuando le preguntaron en algún momento a Maduro, le preguntaron a Delcy, le preguntaron a la Cancillería cubana, a la Cancillería cubana, que si esto no era una intromisión y que esa participación de la seguridad cubana, no, pero allí, entonces Maduro particularmente dijo, nosotros tenemos 40.000 médicos, sí, eso sí, 40.000 médicos que están dando asistencia, y profesores, hasta bailarines, tenemos artistas, que yo cuándo, pero la seguridad, no, ahí estamos vigilados o protegidos por venezolanos. El dato que yo tengo es que el CIUBEN, la Unidad de Inteligencia Bolivariana, estaba cooptada por operadores cubanos. Claro. Entonces... Maduro no confiaba mucho en los venezolanos. Claro, y sin embargo, bueno, entonces ahora dice, por cierto, que dice, no sé, vi algo por ahí en algún lado, ojalá no sea falsa noticia, que un general encargado de la Guardia de Honor de la presidencia, por ahí lo tenemos. Que es la Guardia Pretoriana, al cuidado de la... Dice que Delcy dispuso el arresto de él.
Yo no sé hasta dónde esto sea cierto, Y hay pero que confirmarlo porque andan habría, demasiadas como hay noticias tantas falsas. falsas noticias, Sí. uno no sabe hasta dónde eso sea verdad, pero lo cierto es que él se le atribuye haber sido la persona que vendió a Maduro. Ahora bien, a mí se me parece él, al general que inmediatamente fue juramentada, la señora Rodríguez, como presidenta encargada, inmediatamente se puso detrás de ella. Se me parece, no sé si es exactamente. Tendría que ser, porque él como es el encargado de la Guardia de Honor. de la Guardia de Honor, entonces no sé, entonces ahora sale ahí de que ella dispuso el arresto por haber vendido a Maduro. Entonces bueno, yo no sé, pero de todas maneras eso está tan complicado. También ahí estaban entregándole la bandera a algunos familiares de los militares. Mira, este señor, ese general no, pero hubo otro que estaban entregándole, estaba arengando y reconociendo a los militares que cayeron y demás. Ese también se me pareció. Él no, pero el otro, en otro momento, no está en los videos que tiene el director ahí arriba. Él también se me parecía a ese general de la Guardia de Honor que estaba reconociendo los méritos de aquellos soldados que cayeron en defensa de la patria frente a la agresión y la que sé yo. Entonces, ese discurso de la misma Guardia o de las mismas Fuerzas Armadas de Venezuela, el discurso de la misma presidenta encargada, uno como que no entiende, no encaja. No. Entonces, y determinadas acciones, como tú resaltabas ahorita, por ejemplo, personas que han caído presas porque estaban, bueno, ahí ese es el representante de una provincia que le está entregando a un familiar de un militar que cayó, le están entregando un reconocimiento, y bueno, pero el asunto es, y decía por ahí alguien que criticaba cómo los generales empujaban a los soldados al sacrificio, al martirio, pero no iban ellos. Se preservaron ellos. Entonces ellos se preservaban, después estaban entregando reconocimiento a los familiares por los méritos y los sacrificios, pero hasta ahora no se ha visto ningún general muerto. No. Incluso venezolanos que sepan, ni siquiera un oficial superior se ha visto. No se ha visto ningún oficial superior. Entonces, ahora, en la proyección inicial, Danilo, donde se veía que se decía, el presidente Trump dijo que no cayó ni un solo miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo que hay tanta gente muerta? Bueno, se entiende por el fuego graneado. El fuego graneado que no le dio oportunidad a nadie, la agarraron de sorpresa a todos, y el hecho de que se bombardeara a todos los recintos, las bases. Todas las bases y sitios estratégicos fueron bombardeados. Sitios estratégicos, los aviones no pudieron salir, los helicópteros no pudieron salir, nadie pudo salir. Y entonces, los radares fueron neutralizados, todo. Entonces realmente fue una operación. Comenzó con un gran apagón que inhabilitó muchos. Claro. Sistemas. Entonces bueno, entonces ahí dice, por ejemplo, aquí el Diario Libre dice, los soldados bolivarianos de pacotilla. Entonces ahí está donde dice, las llamadas gloriosas fuerzas bolivarianas, tan dadas a discursos épicos y gestos inflamados, se revelaron como lo que siempre fueron, un aparato diseñado para oprimir al pueblo, no para defender el país. Mucho uniforme, mucha consigna y poca capacidad real. Bueno, en pocas palabras, ¿en qué quedó la fuerza de las Fuerzas Armadas Bolivarianas? Y los voluntarios de la revolución. Exacto, y todo se volvió nada. Y entonces, a todo esto hay un discurso de la presidenta encargada, hablando del dolor, del sacrificio, de la invasión y de las Fuerzas Armadas venezolanas y de las autoridades venezolanas,
y de que allí no hay injerencia, que el gobierno venezolano sigue, bueno, decía el Padrino López, el ministro de las Fuerzas Armadas, él decía, la patria continúa. Sí, sí. Ah, bueno, continúa sin Maduro. Él era objetivo. Es un hombre que tiene, ¿te acuerdas de la boda que estaba proyectada de su hija? Que era una boda que iba a durar 4 días, con fiesta, con excursiones, con de todo. Una boda que ni un jeque árabe, la verdad. Claro. Y entonces ahora resulta que hay, que ahí donde la gente entiende, se pregunta, pero bueno, ¿y qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, sencillamente, dicen muchos, analistas profundos incluso, que hubo una negociación en distintas direcciones. Incluso una negociación que involucra hasta las otras potencias, porque es como que un reparto. ¿Quién es la gran perdidosa? Venezuela. Se ha repartido el petróleo. Tú sabes lo que es que el presidente Trump dijera en el día de ayer, que los recursos, productos de la extracción del petróleo y de la mejoría de todo aquello, va a ser administrado por él. Imagínate. No habla de Estados Unidos, por él, para beneficio del pueblo venezolano y el pueblo de Estados Unidos. Tú sabes que hay mucha gente que... Oye eso, sí, o sea, beneficio, pero ¿por qué tiene Estados Unidos que beneficiarse del petróleo de Estados Unidos? Mucha gente dice que los otros lo estaban haciendo mal y que, bueno, si los otros lo estaban haciendo mal, esto no justifica eso. Claro. Esto está mal. Incluso nos avergüenza a los latinoamericanos. Pero claro, y entonces se habla que no, y entonces, pero entonces ese discurso de la presidenta, que nada, claro que Trump le dijo a ella, bueno, ella está... se alinea. Ella, sí, en pocas palabras, o te metes en caja, o te encajas, o te desencajamos. Sí, sí, y entonces, pero ven acá. Entonces, bueno, ya se firmó la autorización para la concesión, la explotación de 30 a 50 mil barriles de petróleo a Estados Unidos. Pero también tengo entendido que dentro del reparto se va a vender a otros, porque Petrón decía, vender petróleo a nosotros y al mundo. O sea, parece que dentro de la negociación que envuelve aparentemente a las otras potencias, ¿por qué China y Rusia y más nadie se ha metido? Porque parece que también a ellos le van a dejar hasta ahora determinada cuota también. Ahí pasa algo que los observadores comunes no están viendo, y es que tú sabes que el dólar es el parámetro para la venta del petróleo, para las transacciones en petróleo. Dice Trump que según el mercado. Sí, pero Arabia Saudita se dice... ¿Pero quién es que determina las reglas del mercado? Hasta ahora, como los Estados Unidos era potencia dominante. ¿Pero Estados Unidos no tiene petróleo? No, sí tiene petróleo. Tiene guardado un chin ahí de petróleo, pero no se está acabando. Pero lo que pasa es que Arabia Saudita ha amenazado con vender petróleo en cualquier moneda. En cualquier moneda. Eso sería el fin del petrodólar. Oh. Entonces eso sí sería problema. Pero vamos a poner, director, antes de irse, no sea tan rígido con eso, un pedacito de Delcy Rodríguez, la presidenta de qué sé yo, ¿qué término? Presidente de transición, vamos a decir. Vamos a decir así. Doloroso. Pero Venezuela está ahorita, decía yo ayer en mi juramento, está en un camino doloroso. Doloroso por la agresión que sufrió, inédita en nuestra historia, inédita en la historia de Sudamérica, una agresión de esta naturaleza. Pero el pueblo venezolano está activo, está en las calles, marchando. Justo en este instante están las mujeres de Venezuela marchando por la paz de nuestro país, marchando pidiendo la libertad de nuestro héroe, el presidente Maduro y la primera combatienta. Es un pueblo que no se rinde. El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. Y estamos acá.
gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. Entonces, estamos gobernando y que estamos y que junto al pueblo y que el pueblo está en la calle. ¿En cuáles calles? No dice Diosdado Cabello No, las calles están vacías. que las calles están vacías. Entonces, ¿dónde están las mujeres que están protestando? Nadie, si además el que protesta lo trancan. Entonces, bueno, el tiempo, con esto terminamos. El director está... Sí, pero realmente de esto seguiremos hablando. Así es.